Namaskar, buenas tardes, buenas noches. Hoy tendremos la clase de Laura Marcela Sosa, así que Laura, todo tuyo. Laura, no se te escucha. Y estamos viendo una carpeta. ¿Ahí se escucha? Pero, Ahora sí. ¿se escucha? Ay, bueno. Bueno, entonces, Namaskar, buenas noches. Gracias a todos por estar, por participar. El tema que vamos a tratar es acerca de los compuestos. Es uno de los grandes temas que hay en la gramática del sánscrito. Yo voy a tratar de hacer simple, de explicar en forma simple algo que es bastante complejo. Pero bueno, como lo que han pedido es que uno empiece a explicar desde cero qué es un compuesto, entonces vamos de a poquito. La definición más importante y que deberían recordar es esta que les puse aquí. Un compuesto es un conjunto. Laura, disculpa, no se está Sí. viendo. Ah, no ven. A ver. ¿El documento no lo veían? Ay, ay, ay. ¿Ahora sí? Y vos me tenés que autorizar, Gustavo, para que... Ahora Ahora sí. sí. Ay, buenísimo. Ahora se ve. Bueno, les puse entonces, les decía que les puse esta definición, que sería lo que uno debería recordar acerca de un compuesto, ¿no? Que un compuesto es un conjunto de dos o más palabras, de las cuales la última es la que está declinada y las demás están en forma cruda o en tema. Entonces, cuando uno comienza a hacer traducciones o a leer, si se encuentra con una palabra que está en tema o en forma cruda, lo primero que tiene que pensar es que está frente a un compuesto, porque ninguna palabra, sea sustantivo, adjetivo, va a salir a la oración sin declinar. Entonces, cuando uno encuentra una palabrita que está en tema, enseguida debe pensar que está relacionada con otra, haciendo un compuesto. Ahora, como les voy a explicar, hay distintas clases de compuestos y que es importante entender las distintas clases y entender cómo se relacionan las palabras entre sí para entonces uno así poder dar una correcta traducción. Cada compuesto tiene sus características.
a medida que vayamos desarrollando el tema, van a ver que hay algunos que son como más importantes de uso, que se usan más, son más frecuentes, y otros un poquito más que hay que ir aprendiéndolos de a poquito con el uso. Los compuestos son un recurso expresivo muy propio del sánscrito clásico. Nosotros en nuestra lengua también tenemos algunos compuestos, pero solo que son de 2 palabras. Por ejemplo, antebrazo, carnívoro, mediodía, yo les puse esos ejemplos. Pero para el sánscrito clásico no hay un límite en las palabras que se pueden unir. Decía que es más frecuente el uso en sánscrito clásico, y especialmente en lo que fue el kavya, la poesía, en lo artístico, que llega a su punto máximo con el poeta Kalidasa en el siglo VI, y es menor en los géneros que son en los Vedas, porque los Vedas explican otros temas, explican temas sagrados, temas filosóficos. ¿Y qué pasa? Cuando son muchas las palabras que se unen, y uno tiene que dar una traducción, como se ha eliminado de las palabras la declinación, la traducción no va a ser tan exacta, puede dar a más de una interpretación. Entonces, por eso, cuando es poesía, cuando se necesita expresar libremente, usan estos compuestos que son muy, muy largos, a veces, y en los Vedas no. Los Vedas pueden encontrar compuestos que sean solo de 2 palabras y solo eso, no mucho más. Los compuestos sirven para simplificar las declinaciones, pero, como les decía, terminan teniendo una menor exactitud en la traducción. Pueden estar conformados por muchas palabras, y como les decía, son menos frecuentes en el védico, porque el védico son las shrutis, lo escuchado, lo revelado. Entonces, tiene que ser exacto lo que ahí se interpreta, la traducción. ¿Cómo abordar este tema de los compuestos? Bueno, podemos dar rasgos generales acerca de ellos, y después ir a las clases, como para ir interpretándolos realmente qué es un compuesto. Decíamos que un compuesto puede tener al menos tiene que tener al menos 2 palabras, pero que no hay un límite para las palabras que lo componen. Empezamos con 2 y puede haber hasta 10 palabras juntas. Y utilicé algunos ejemplos. Por ejemplo, este año estuvimos estudiando en un grupo de traducción de la UBA el Gita Govinda. El Gita Govinda es una obra de Jayadeva que me llamó mucho la atención. Cuenta las historias de Krishna con Radha y con las gopis ahí en Vrindavan. Y toda la obra está escrita con largos compuestos. Acá les traje uno, les puse Chandana, Charchita, Nila, Kalevara, Pita, Vasana, Vanamali. Para traducir este compuesto vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a decir, este Vanamali significa aquel que lleva un mala, pero de flores silvestres, y es un epíteto de Krishna. Así es un nombre que se le da a Krishna. Krishna y Hari es igual, ¿no? Es otro nombre. Vanamali, aquel que lleva una guirnalda colgada, vestido de amarillo, podemos ir así como de a 2 para ir interpretándolo. Vasana, vestido de amarillo, que tiene el cuerpo azul y que está untado con sándalo. O sea que hay que ir como armándolo. Por eso yo les decía que puede haber más de una traducción o más de una interpretación, porque uno lo va como armando cuando son muchas palabras en el compuesto. Otra característica. Según Panini, un compuesto debe entenderse como una nueva unidad de sentido. O sea, las palabras que lo integran pierden su independencia y el compuesto adquiere un significado nuevo. A partir de ahí,
las palabras que están unidas son una sola unidad gramatical. Siempre damos como ejemplo Devanagari, que palabra por palabra o el compuesto podía ser traducido como de la ciudad de los dioses, pero si le damos su sentido, estamos hablando acerca del sistema de notación con el que escribimos el sánscrito. Lo mismo para Ayurveda, por un lado es vida, por otro lado es Veda, las palabras, pero estamos haciendo referencia a una medicina muy antigua. También existen compuestos de uso muy frecuente que van a aparecer en el diccionario y tienen su significado propio. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras, en el diccionario solo aparecen las palabras crudas, las palabras declinadas no. Pero hay estos compuestos que juntos son dos palabras, cuando uno los busca en el diccionario están, porque al ser de uso frecuente ya lo dan como una sola palabra, sería como que uno los encuentra y encuentra su significado. De eso no se tienen que asombrar porque suele pasar que uno está buscando una palabrita y la busca en el diccionario, aún sabiendo que es un compuesto y aparece. Les puse de ejemplo Maharishi, es Maharishi, sería el compuesto, un gran rishi o cualquier gran sabio. Acá Mahat, que es grande, perdió la T porque va a compuesto. Hay muchas de estas pequeñas modificaciones cuando las palabras entran en compuesto, a veces pierden algunas letritas. Y Chaturanga es aquel que tiene cuatro angas, cuatro extremidades sería. Las palabras que componen el compuesto se escriben juntas y a veces para facilitar su lectura las vamos a encontrar separadas con un guión. Entonces, cuando uno aborda un texto, primero, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos el Devanagari. Después vamos a pasar del Devanagari al sistema IAS de transliteración, y después las palabritas, cuando ya uno encontró un texto que le ha quitado los sandis y que está, ha hecho ya este paso de quitar los sandis y pasar a palabra por palabra, para encontrar el significado, primero tenemos que encontrar qué es cada palabra. Entonces ahí estas palabras van a aparecer separaditas con un guión. Entonces, cuando vayan a leer un texto y encuentren así dos palabritas que tienen un guión, eso quiere decir que es un compuesto. Y también porque no están declinados, ¿no? Entonces, Tapa, Swadhyaya, Ishvara, Pranidanani, Kriya, Yogaha. Esto viene de Yoga Sutras. Los Yoga Sutras van a encontrar muchos compuestos, porque la manera de escribir los sutras es poner mucha información en una frase muy corta, y entonces es como que las declinaciones las sacan y hacen enumeraciones de sustantivos, y luego el último aquí es el que está declinado, y dan el significado de todos estos. Ahora vamos a explicar por qué es así. En las palabras que forman un compuesto puede haber sandhi externo, pero dos palabras unidas solo por sandhi no significan que sean un compuesto, solo es una unión fonética. Acá hay otro ejemplo del segundo sutra, Yogaschitta Vritti Nirodha. Aquí hay un sandhi, y esto no es un compuesto, el compuesto está acá, en Chitta Vritti Nirodha. Cuando encontramos así, esto puede ser sandhi, pero son dos palabras unidas por sandhi. Acá no hay compuesto, el compuesto está entre estas tres. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque Chitta está en tema, Vritti está en tema, y Nirodha está declinado. Incluso entre estas dos hay una unión, y después entre estas dos más esta hay otra unión. Serían como tres, como dos compuestos unidos en uno total. Los compuestos no tienen un punto de acentuación. Deben acentuar cada palabra del compuesto con la acentuación que cada término tiene en forma aislada. Pero si hay un sandhi, la acentuación recae en esa palabra. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan cómo era para buscar el punto de acentuación?
usábamos buscando desde la última, hasta buscando desde atrás hacia adelante, la ley de la penúltima. Donde estuviera la sílaba pesada, ahí recae la acentuación. Entonces, si aquí tenemos estas tres palabritas, esta es liviana, liviana, viene la acentuación aquí adelante. Lo mismo acá, justo estas tres palabras, bueno, si son de 2 sílabas, la acentuación va a ir en la primera. Entonces, viparita, karani, mudra. La acentuación va a ir siguiendo la ley de la penúltima. Ahora, dijimos que si hay un sandhi, el acento va a recaer en la unión de esas dos palabras, donde está la unión de las vocales. Recuerden que los sandhis vocálicos externos son cuando una palabra termina, por ejemplo, en A, y la otra empieza en A, puede ser breve o larga, son del mismo timbre. Cuando se juntan, producen una vocal larga. Entonces ahí va a ir el acento, kurmasana, matsyasana. Ahí vamos a poner el acento. El género del compuesto se le otorga la última palabra que lo compone. Por ejemplo, Bhakti Yogaha es un compuesto en donde Bhakti es una palabra femenina y Yoga es un sustantivo masculino. Por lo tanto, tiene el género masculino. El género lo va a dar la última palabra del compuesto. Y entonces dijimos que la principal característica que distingue al compuesto es que la última palabra está declinada y las primeras están en tema, en forma cruda o en pratipádika, que significa sin declinar. Pratipádika es la palabra original, como la vamos a encontrar en el diccionario. Algunas palabras, cuando pasan a formar parte de un compuesto, se modifican. Lo más habitual es que las palabras terminadas en am, la N final se pierda, como la nasal cae al formar parte del compuesto. Esto es porque en las declinaciones de los sustantivos terminados en oclusivas, hay temas que se modifican. Puede haber temas con 2 clases o con 3 clases, y bueno, este es uno con 2, y cae acá karman pala. Karma pala, cae la N. Los nombres de los compuestos suelen ser un ejemplo del tipo de compuesto al cual denominan. Ahora, cuando veamos los nombres, vamos a explicar esto. Los compuestos más importantes que deberían conocer serían estos 3. El primero es el copulativo, o dvanda. El segundo son los determinativos, o tatpurusha. Y el tercero son los posesivos, o atributivos, bajubrij. Todos estos, acá faltaría uno más, que son los adverbiales, pero no los vamos a ver. Todos estos, a su vez, tienen subclasificaciones. Pero primero vamos a entender qué es cada uno por uno. Primero, podemos hacer esta clasificación. Hay compuestos que se llaman primarios o endocéntricos. ¿Esto qué quiere decir? Que el núcleo del compuesto está dentro del mismo compuesto. Se comportan como sustantivos y el último miembro conserva su género, número y caso. Y luego están los compuestos secundarios o exocéntricos, que se refieren a un núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la parte principal del compuesto. Sería como un sujeto de oración, en el caso que fuera así una oración, pero si está fuera, este caso de exocéntricos quiere decir que ese núcleo está por fuera, y al cual califican, porque se comportan como adjetivos. Y el último miembro cambia su género y número de caso y se adecúa al sustantivo al que está modificando. Esas serían las dos diferencias entre endocéntricos y exocéntricos. Primera diferencia, compuestos primarios y compuestos secundarios.
Y lo que más uno debería recordar o aprender, o comenzar aprendiendo, serían estos dos tipos de compuestos, que son los que más se encuentran y que por sus diferencias son fáciles de comprender la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando uno los empieza a estudiar, debería comprender primero la diferencia que hay entre un compuesto copulativo y un compuesto determinativo. Por ejemplo, los compuestos copulativos, también llamados duandua, van a decir duandua samasa. Samasa es compuesto, o sea, la palabra, lo van a ver, duandua samasa. Samasa, la palabra samasa es lo que se usa para decir compuesto. En estos compuestos no predomina ningún elemento. Un compuesto copulativo es aquel en el que los miembros que lo forman, si no estuvieran en compuesto, estarían todos en el mismo caso. Y los podemos unir con la palabra I. Como decir A y B y C. Entonces están todos igual, todos en el mismo caso. Es como una enumeración, en la cual solo el último está declinado. Y después están los determinativos, los compuestos determinativos, donde el último elemento del compuesto predomina sobre el primero o sobre los otros, que quedan subordinados al último. Y los traducimos de atrás hacia adelante utilizando la preposición de. Ahora cuando veamos los ejemplos los van a ir comprendiendo. Bien, siempre se empieza estudiando los compuestos copulativos, ¿no? Porque son un poquito más fáciles que entender que los otros. Son más simples en su estructura porque son un conjunto de sustantivos que es como una enumeración y el último elemento de ese compuesto es el que está declinado. Y según la cantidad de elementos que tenga ese compuesto, va a estar en dual o va a estar en plural. Solo en dual porque dijimos que los compuestos deben tener al menos dos elementos, o sea que si tiene solo dos, va a estar en dual, declinado en dual el último elemento. Si tiene más de tres, ya va a declinar en plural. Como les decía, la palabra samasa es el término que se utiliza para denominar a los compuestos. Siempre van a ver el nombre y samasa después. Pueden tener dos o más elementos y la relación entre ellos es la coordinación. Los elementos del compuesto tienen una igual jerarquía. O sea que si disolviéramos el compuesto, todos estarían en el mismo caso. No hay predominancia de ningún término sobre otro. Todos los elementos están a un mismo nivel y no hay una relación de jerarquía. Se relacionan entre sí con la conjunción copulativa I, traduciendo como si fuera A y B. Si yo quisiera expresar esta misma idea sin un compuesto, tendría dos elementos expresados en el mismo caso. A veces la relación también puede ser disyuntiva, o sea que en vez de traducir con un I, puedo traducir con O. Se debe traducir las palabras en el orden como aparecen en el compuesto. Entonces, la principal característica es que sus elementos son sustantivos independientes y la relación entre ellos es la conjunción. Los compuestos copulativos de dos palabras declinan en dual, pero si no estuvieran formando un compuesto, aparecerían separados en el mismo caso y unidos por la conjunción copulativa cha. Por ejemplo, tenemos Ramaha, Krishnaha, cha. Sería Rama, Krishna y. Recuerden que el cha generalmente lo ponemos al final. Cuando queremos decir A y B, decimos A, B, cha. El cha generalmente se pone al final. Entonces, estos dos sustantivos están declinados en nominativo y con la conjunción cha. Pero cuando forman un compuesto, se unen y pasan a declinar en dual. Decimos Rama, Krishnau. La terminación au es propia del dual.
Entonces, estas palabras no están en compuestos, están unidas por un cha, y acá el cha desaparece y quedan unidas. Este pierde su declinación, queda Rama solito, y Krishna adquiere esta declinación en dual. Entonces es un compuesto copulativo de dos elementos, por eso declina en dual. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, Rama está en tema. Krishna en nominativo masculino dual. Decir que está en tema significa que no está declinado. Así es como aparece en el diccionario. Si hay dos miembros, el compuesto toma el número dual. Pero si hay tres o más, toma el plural. El género del compuesto es el del último miembro. Eso lo habíamos visto en las características generales. Entonces vamos a otro ejemplo de los Yoga Sutras, que sería Yoga Sutrani. Porque es una palabra neutra, entonces el plural es ani. Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smritaya, Ha. Es un compuesto de 5 elementos, en el cual el último es el que está declinado en femenino plural. Está en plural. ¿Por qué está en plural? Porque son más de 2, hay 5. Entonces, ahí me dice que todos estos elementos conforman esta última declinación. Se trata de un compuesto copulativo de 5 elementos en el cual la última palabra está declinada en nominativo femenino plural, y el número está determinado por la cantidad de elementos que componen el compuesto. ¿Va a ser dual o va a ser plural? Si deshago el compuesto, todos los términos estarían en el mismo caso. Todos estarían en nominativo singular. Todos estarían en nominativo singular. Acá está en plural porque es la sumatoria de todos estos. También habíamos dicho que si había compuestos, obviamente que si encontrábamos sandis, el compuesto iba a tener esos sandis. Aquí arriba están, acá está con sandi, palabras unidas por el sandi, y abajo ya están, hemos encontrado cada palabrita, el sandi está deshecho. ¿Ven? Avidya se junta con asmita y da una alarga acá arriba. Lo mismo acá, duella con avinivella da otra alarga. Acá está el compuesto, entonces, con sus guiones, separando palabra por palabra. Así es como lo tenemos que preparar para después hacer una traducción. Si uno no deshace los sandis, es imposible saber qué es lo que dice. Primero siempre se hace la transliteración y luego después se deshace sandi por sandi y se encuentran las palabras. Cuando encuentren estas palabras, si encuentran que están en tema y última que está declinada, enseguida se dan cuenta que es un compuesto. Acá el último está declinado en nominativo masculino plural, que es avinivella, con alarga. La alarga es propia del plural masculino. Es un compuesto de 5 elementos. Hay 2 sandis, que es los que vimos, y el último término es el que está declinado en nominativo masculino plural. Pero también podemos encontrar compuestos copulativos más simples, que están formando parejas o duplas. Por ejemplo, los números. Los números está ekadaya para decir 11. O parejas disyuntivas. Yaya para yayao, victoria o derrota. O parejas colectivas, que no están expresando individuos, sino categorías. Por ejemplo, go, ashwam, sería toros y caballos. Y fíjense cómo declinan. Declinan en neutro singular. Ushtra, karam, camellos y burros.
Lo mismo, declinan en neutro. Caso especial, ahora lo vemos al final. Parejas indisociables. Sukha dukkam, el dolor y el placer. Sukha está en tema. Dukkam está en nominativo neutro singular. Bhadrapapam, el bien y el mal. El segundo miembro aparece en neutro singular, especialmente cuando los miembros no expresan individuos, sino categorías. Eso lo van a encontrar así, en neutro singular. Ahora, por ejemplo, Pitarau. Pitarau hace referencia a los padres. Si bien este Pitarau viene de Pita, que es el padre, la madre es Mata. Sería Mata Pita. Esto sería la parte masculina. Pita, el padre, Pitarau, los dos padres, pero no son dos padres varones, serían los padres. Así se traduce como los padres. Interpretamos que es Mata la madre y Pita el padre, es decir, Mata, Pita, Cha. Así lo deshacemos porque este au me dice que es dual. Mata, Pita, Cha lo desarman hacia el compuesto. Pasamos a la otra clase de compuestos, que son los determinativos o tatpurusha. El compuesto determinativo o dependiente, así también lo pueden encontrar, determinativos o dependientes. Uno de los elementos prevalece sobre el otro. El primer elemento queda subordinado al último. Hay una dependencia, una pertenencia de una palabra sobre la otra. El núcleo de este compuesto está al final y todos los demás elementos dependen de él. Dentro de este grupo hay una gran variedad de otros compuestos y se clasifican según el tipo de relación que tienen los distintos elementos entre sí. El Vyadhikarana Tatpurusha se llama así al tipo de compuesto que si se disolviera, los miembros que están en tema deberían estar en un caso diferente al del último miembro. O sea, si desarmamos las dos palabras, siempre deberían estar en dos casos distintos. Generalmente se traducen al revés. Venimos leyendo de atrás para adelante y utilizando la preposición de para relacionar ambas palabras. El segundo elemento puede estar en cualquier caso, menos en vocativo. Me parece que puede estar en cualquier caso menos vocativo. Acá a ver si lo entienden con el ejemplo. Dice Deva Lokaha. Deva está en tema, es Dios, y Lokaha está en nominativo. Entonces por eso lo traducimos como el mundo. El mundo. ¿Qué traducción hacemos? ¿El mundo de Dios o el mundo de los dioses? Y no sabemos, porque Deva está en tema. Podemos decir que son dos, que son más. Ahí viene el problema cuando uno quiere traducir y decíamos que no tienen la exactitud porque no está declinado. Entonces puede tener una interpretación o puede tener dos interpretaciones. Si el compuesto se disolviera, Deva debería estar declinado en caso genitivo. Sería Devasya. Devasya. ¿Por qué en caso genitivo? Y porque está usando la preposición de. Cuando usamos de, del, usamos el genitivo. En un compuesto determinativo no sabemos cuántos devas. Por eso les decía, puede ser uno, dos, más, no sabemos. Al no decirlo específicamente, puede haber más de una interpretación. Y les puse de ejemplo para este tipo de compuestos. La primera es Loka de la Bhagavad Gita, comienza con Dharma Shetre, Kuru Shetre, Samaveta Yugyut Savaha. Así comienza, en el campo del deber, en el campo de los Kurus, reunidos deseosos de pelear. Este Shetre está declinado en locativo, por eso traducimos en el campo. Shetre viene de Shetra, Shetra es campo.
Y3 cuando cuando es en declinación generalmente es locativo. En el campo del deber, por eso ponemos del, porque decíamos que se traduce con de y puede ser que esto separado sea un genitivo. En el campo del deber, en el campo de los curus. Entonces, que no piensen que siempre va a ser locativo la última palabra. Aquí están en locativo y se cumplen las mismas reglas que para el ejemplo que vimos anteriormente. Dentro de los Tatpurusha hay otro tipo de compuestos que se llaman Karma Dharaya. Karma Dharaya. Y se caracterizan porque si se disolvieran todos sus elementos, estarían en el mismo caso. Pero, a diferencia de los Dvanda, las palabras que lo componen no tienen relación de coordinación entre ellas, sino de aposición o de atribución. Se puede construir con sustantivos o con adjetivos y se mezclan sustantivos o adjetivos. ¿Cómo es esto? A ver. Las palabras, ¿por qué, por ejemplo, si yo tengo este compuesto, Rakta Pushpam, no lo interpreto como un compuesto Dvanda? Y porque estaría declinado en dual. Y acá está en nominativo neutro. Entonces, enseguida me doy cuenta que esta palabra, siendo un adjetivo, es un atributo de esta otra, que es un sustantivo. ¿Qué quiere decir un atributo? Que habla acerca de la palabra, que la describe. Una posición, lo mismo. Una posición es como que tiene algo más para aclarar acerca de ese otro término, que dice algo acerca de esa otra palabra. Por ejemplo, acá Rakta, que es rojo, está diciendo algo acerca de Pushpam, que es la flor. Entonces, acá tenemos un adjetivo con un sustantivo. Y esto es un compuesto que se llaman Karma Dharaya y son compuestos que hablan acerca o son descriptivos con respecto a la otra palabra. Al disolver el compuesto, ambas palabras están declinadas en caso nominativo neutro singular, pero el primer término actúa como atributivo, como una posición para el segundo. Dice algo acerca de esa otra palabra. Acá tenemos dos sustantivos juntos. Uno es Rayam, que es rey, y el otro es Rishi. Rishi está declinado y Raya está en tema. Esto no lo interpretamos como decir el rey y el sabio. Para leerlo así, esto tendría que estar en dual. Entonces lo interpretamos como el rey sabio. El rey sabio. Como les decía, no debe interpretarse como el rey y el sabio, como si fuera un compuesto copulativo. La última palabra está declinada en nominativo masculino singular. Y ambos términos hacen referencia al mismo objeto, que es el rey. Los dos hablan del rey. Los temas con alternancia, eso que habíamos dicho hoy, cuando están en un compuesto usan el tema débil, si es que tienen dos temas. Y cuando tienen tres, usan el medio. Entonces, para los temas que declinan en consonantes oclusivas. Bueno, y este es el que habíamos dicho, este tipo de compuesto, que es posesivo o atributivo, se llama Bajubriji. Este es el que les había dicho que era exocéntrico. ¿Qué quiere decir eso, exocéntrico? Que el compuesto habla acerca de algo que está por fuera del compuesto, por eso es exo. Es como adjetival, como que habla o describe algo que está por fuera. Su elemento final es siempre un sustantivo, el cual puede cambiar de género como si fuera un adjetivo. Y esta es una de las principales características por las cuales uno se da cuenta que está frente a un Bajubriji.
Supongamos que el sustantivo es masculino y la palabra que va a describir es femenina, va a declinar en femenino. Va a hacer lo mismo que hacen los adjetivos, que acomodan para hacer la concordancia entre sustantivo y adjetivo para acompañarlo a la declinación del sustantivo. O sea, cambian el género. Si ustedes ven una palabra que cambió de género dentro de un compuesto, al final de un compuesto es bajubrigi seguro. Cumplen una función adjetival posesiva. Entonces lo traducimos como el que tiene o cuyo, así se empieza la traducción de este compuesto. Lo van a encontrar con todos estos nombres. Puede ser compuestos posesivos, compuestos atributivos, o su nombre en sánscrito que es bajubrigi. ¿Qué quiere decir bajubrigi? Habíamos dicho que muchas veces, o casi siempre, los nombres de los compuestos describen, o son en sí mismos el compuesto que describen. Entonces, baju quiere decir mucho, y brigi quiere decir arroz. Entonces, dice, habla de alguien que está por fuera del compuesto, que tiene mucho arroz, o aquel cuyo arroz es mucho. Así se traduciría. Entonces, habíamos dicho que hacen referencia a un núcleo que está por fuera del compuesto y al cual califican. Por eso se los llaman exocéntricos. Su elemento final siempre es sustantivo, el cual debe concordar con el núcleo externo, para lo cual a veces debe cambiar género, como si fuera un adjetivo. Se comporta como un adjetivo. Cumplen la función adjetival posesiva y su denominación bajubrigi es un verdadero ejemplo de estos compuestos. Como les había dicho, baju es mucho, brigi, arroz, quiere decir que alguien que está por fuera del compuesto tiene mucho arroz. Uno que tiene mucho arroz, o uno cuyo arroz es mucho. Se puede traducir de estas dos formas. Se traduce como una posesión con las palabras que tiene o cuyo. El sustantivo al cual califica puede estar antes o después del compuesto, pero lo más común es que esté después. Por ejemplo, bueno, acá está Gayas, Shiro, Ganesha, ja. Acá está con un sandi de Visarga. Acá ya está deshecho el sandi, está armadito el compuesto, separado. Gaya, que es elefante. Shiraha, que es la cabeza. Y Ganesha, que hace referencia a Ganesha, al dios con cabeza de elefante, ¿no? Entonces, Shiras, por ejemplo, es una palabra neutra, pero en este caso está declinada en masculino, porque Ganesha es masculino. Entonces, acá tendría, si fuera declinado en neutro, sería Shiram. Recuerdan que el neutro nominativo y acusativo es con M, Acá está como si fuera masculino. ¿Por qué? Porque dijimos que cambia su género para acompañar al sustantivo que describe. Entonces cambió esta partecita y se hizo masculino. Entonces, si yo me encuentro con un compuesto que cambió su género, enseguida digo, es un compuesto bajubrigi. Entonces traducimos Ganesha, el que tiene cabeza de elefante, o aquel cuya cabeza es de elefante. En las dos formas está bien. Otro ejemplo. Acá vamos a describir a la última palabrita, que es Gayaha, es el elefante. Maha, Padaha. Maha, que es grande, enorme, y Padaha serían el pie o los pies. El pie. El elefante cuyas patas son grandes. Gaya es el núcleo externo al que hace referencia el compuesto, y a pesar de que pada es un sustantivo neutro, está declinado en masculino. Lo mismo que pasó acá. Hay concordancia entre el sujeto que se describe y el compuesto. Y acá les puse ya un bajubrigi, pero ya más tomado como
algo más literario, un poquito más difícil que solo ver las dos palabritas. Entonces tenemos, este tam, que está aquí, es el acusativo femenino singular del pronombre demostrativo de femenino, ¿no? Entonces sería a ella, aquí. Entonces a ella estaría siendo a lo que va a describir, sería el núcleo. Eso que habíamos dicho, lo exocéntrico a lo que va a describir es a ella. El compuesto se refiere a este acusativo que está por fuera. Y dice, bata, shak, shakha, lambi, buyan. Bata, que es la higuera, shakha, una rama, lambin, que cuelga, acá perdió la N, ¿ven? Acá perdió la N en el compuesto, lambi, buyan, y este está declinado, buyan. Y traducimos. Empezaba el que estaba mirando, eso lo agregamos porque viene de antes. A ella, cuyo brazo cuelga de la rama de la higuera, o que tiene un brazo que cuelga de la rama de la higuera. Ya es más poético. Entonces, el sustantivo bulla es el único que está declinado, el del último, acá. Y a pesar de ser masculino, está declinado en acusativo femenino singular porque perdió su género original para concordar con el núcleo, que era tam. Cuando cambian el género, son fáciles de reconocer y nos demuestran que está en concordancia con el elemento que está por fuera. Bueno, y hasta ahí llegamos con las explicaciones. Si quedó alguna duda de todo esto, me dicen, y si no, vamos ahora sobre los ejercicios, a ver si podemos reconocer y por qué cada uno de estos compuestos, según sus características. Yo les digo, la traducción es Rama y Lakshmi, son dos elementos que están declinados en dual. Entonces, ¿qué tipo de compuestos les parece que es? Es de los primeros. Es copulativo. Claro, es copulativo. Cuando dos elementos se juntan en un compuesto y declinan en dual, ahí nos damos cuenta que es copulativo. Muy bien. Después tenemos Chandra, Tarakam, la luna y las estrellas. Y está declinado en neutro singular. ¿Y en qué casos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un caso especial cuando hablábamos acerca de una generalidad, de un grupo? Pero estaban dentro de los compuestos. Los compuestos también copulativos. Muy bien, también copulativos. Era una clase de compuestos especiales que hablaban de una generalidad, de un grupo. Y acá tenemos algo que está por fuera, exocéntrico, que es Viraja, el héroe, Viraja, que está declinado en masculino. Y tenemos Maha, Bahu, Mahabahu, el héroe que tiene brazos fuertes. O sea que esta partecita del compuesto describe a un sustantivo que está por fuera del compuesto. ¿Cuáles eran esos compuestos? Que el núcleo está por fuera y que a veces también cambian su género. Exocéntricos. Claro, y el exocéntrico tiene un nombre que se llama Bahubrihi. Bahubrihi, ese es el nombre. Acá tenemos Chandra, Suryau. Está declinado, son dos palabritas, sol y luna, y este está declinado en dual. Entonces es un compuesto
Copulativo. 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 Perfecto. Acá tenemos Ashwa, Mukaha, Naraha. Tenemos un compuesto que describe a un sustantivo que está por fuera. Naraha, Nara es el hombre, ¿no? Naraha, que tiene, o sea, posesivo, cara de caballo. Ashwa Mukaha. Incluso Muka, como dijimos, Muka es neutro y está declinado masculino. Cambió su género para adecuarse al sustantivo al que describe. O sea, hace se transforma en un adjetivo que describe a esto. ¿Cómo se llamaban estos compuestos? Que está por... Exocéntrico. Sí, Bajubriji, igual que este. Bajubriji, igual que ese. Acá tenemos Yoga Mudra, el sello del yoga. ¿Qué tipo de compuestos? Si traduzco con del, de, y leo de atrás para adelante, digo el sello del yoga. Determinativo. Eso, determinativo o tatpurusha. Perfecto. Deva Rupaha. La forma del Dios. Lo mismo, leo de atrás para adelante, traduzco con del, y este está en tema. ¿Qué tipo de compuesto es? También determinativo. También determinativo. Tatpurusha. Tatpurusha. Perfecto. Y acá tenemos Pratyaksha, Anumana, Agamaha. Son 3 elementos y el último declina en plural porque son más de 2. Entonces están todos unidos como si fuera con cha. ¿Qué tipo de compuesto es? Copulativo. Copulativo. Perfecto. Y mitya ñaunan. Este es más difícil. Mitya ñatnam. Determinativo. El conocimiento ilusorio. Claro, es determinativo, pero es de la clase Karmadharaya. Uno describe al otro. Como que uno describe al otro. Ven que no está con D, sino que dice el conocimiento ilusorio. ¿Cómo es el conocimiento ilusorio? No está con D, sino que lo está describiendo el término siguiente. Y bueno, dado que contestaron todo, me quedo muy feliz. O sea que les ha servido el repaso. Y si tienen alguna pregunta, y si la sé, con gusto. Si no, ahora les vamos a compartir el documento y bueno, después lo ven con más tiempo, con paciencia. Así fue como un repaso muy, muy rápido. Todos estos temas se aprenden muy lentamente y se van aprendiendo a medida que uno va leyendo, los va encontrando, va haciendo uso de los mismos. Como que se va internalizando muy de a poco. Todo en el sánscrito es así. Ahora ustedes solo deberían tener muy en claro cuál es un compuesto copulativo y cuál es un determinativo. Eso tendrían que tenerlo muy, muy claro y todo lo demás lo van a ir incorporando de a poquito. Siempre con paciencia, sabiendo que cada vez que nos sentamos a estudiar, a algo nuevo, aunque sea poquito, nos vamos llevando y que el sánscrito es así. El sánscrito es todos los días un poquito y siempre aprendemos algo, ya que es bastante complejo, muy complejo, pero no hay que asustarse, siempre hay que ir interpretando o ir aprendiendo de a poquito, siempre algo más. Buenísimo, Así que gracias. bueno. Gracias, Bueno, Laura. no, Muy claro todo. Unos detalles, si te parece nomás. sí, por supuesto.
Esto de los compuestos, en el caso de sánscrito védico hay algunas excepciones, ¿no? Podemos encontrar compuestos copulativos declinados en singular, sobre todo cuando se trata de parejas de divinidades o de dioses. Claro. Y el cha, que bien dijiste, va después de los elementos que se unen. En sánscrito védico el cha se repite tantos elementos allá en la frase, ¿no? Vamos a encontrar el cha después de cada uno de los elementos. Claro. Un detalle nomás, si me permitís, Sí. cuando explicaste lo de Raya y Rishi, Mm, que ahí habías traducido como como habías puesto el sabio, como habías dicho, creo. Karmadaria, el rey sabio. El rey sabio, ahí está, justo. Sí. El rey sabio. En realidad, Sí. como venías explicando, la primera palabra es atributo de la segunda. El primero es un adjetivo. Entonces, el sabio es rey, no el rey es sabio. ¿Se Ah, entiende? bueno. Sí, pues. Sí, sí, sí. Sería el revés, porque Bueno, ahí o sea, me he dado cuenta, sí, la lo palabra que me he dado cuenta, perdón, sí, que al estudiarlos y al verlos, es impresionante la cantidad de clasificaciones que hay. Esto es muy chiquito, lo que uno puede llegar a explicar a alguien que todavía no ha tenido, o sea, la idea o lo que se había pedido es que uno explique desde cero. Y llegar a profundizar mucho más da para, me parece que para años, porque las cantidades de clasificaciones y subclasificaciones que tienen son increíbles. Está todo estudiado, pero es como muchísimo. seguro. Pero te das cuenta de lo que digo ahí. Yo lo vi como dos sustantivos, sí, pero está bien, sí, sí, te Son dos entiendo. sustantivos, pero el primero está en calidad de adjetivo. Entonces, Claro, el claro, es el sabio que describe el segundo. el sabio Claro, es real sería, o el sabio rey sería. Eso nomás. claro. Sí, sí, Excelente todo. ¿Qué te iba a decir? No, muy buena la aclaración también de cómo darse cuenta si es copulativo o, o no, por la declinación dual, ¿no? claro. Que ahí uno se da Sí, cuenta. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que no sería un el copulativo, anterior, realmente, claro. Porque encontramos dos términos juntos y decimos por qué no está en dual. Y no está en dual porque es otra clase de compuesto, que claro. no es un copulativo. Por eso decíamos lo importante de conocer las distintas clasificaciones para saber de qué manera se relaciona una palabra con la otra. Si no, no podemos traducir. Claro, en ese caso el rey sabio, Claro, rey, uno estaría tentado a traducir el rey y el sabio, ¿no? claro, Pero al no claro. estar en Pero dual, no es copulativo. al no estar Claro. en dual, eso soluciona todo. No, Mm. buenísimo, excelente, todo muy claro. Así que felicitaciones. Ay, bueno, gracias. Gracias Después por sí, estar a todos, ¿eh? Gracias. sí, mucha presencia también, gracias por haber Sí, estado. Y si te parece, nos compartir el material y se lo sí, vas a por compartir. supuesto. Bueno, ahí les Bueno, comparto. nos queda nomás el lunes la clase de Andrea, que es sobre filosofía Sankhya. Así que ahí relajamos un poco de Ah, gramática y buenísimo. más distendido. Así que le esperamos, Bueno, lunes 10:30. bueno, gracias. Nos vemos entonces. Gracias a ustedes, chao, chao, no va a estar. Que estén todos bien.